Entonces, como les mencionaba, I significa datos de corte transversal. Tenemos nuestro vector de variables endógenas. Y de igual forma tenemos dos variables explicativas, x2 y x3. Debemos tener la misma cantidad de observaciones, las variables explicativas y para la variable dependiente. Y de igual forma hemos añadido una variable adicional. Si el modelo dice x2 y x3, ¿dónde está x1? x1 va a ser una constante. Va a ser una constante que va a tomar el valor de 1. ¿Por qué el valor de 1? Precisamente para, de forma matricial, poder calcular el valor del intercepto. Entonces, tenemos nuestro vector de observaciones en la variable endógena, es de dimensión 10 por 1. ¿Por qué 10 por 1? Porque existen 10 filas y existe una columna. Tenemos nuestro vector X. ¿Cuál es nuestro vector X? Es un vector de 10 por 3. ¿Por qué 10 por 3? Porque existen 10 observaciones para cada variable, existen 10 filas y existen 3 columnas. Entonces, este sería el planteamiento del problema. El objetivo es estimar la regresión, los parámetros y todos los estadísticos pertinentes. Entonces, aquí tenemos una pestaña al lado que nos dice solución. ¿Ok? Bien. Entonces, nuevamente, fíjense acá tenemos nuestro vector de Y, que es de 10 por 1. Y tenemos nuestro vector de X, que es de 10 por 3. ¿Qué es lo primero que debemos estimar? Lo primero que debemos estimar es lo que se llama la matriz transpuesta de X por X, esta matriz. ¿Y cómo calculo esto? En primer lugar, debo seleccionar con Shift y Control. Con Shift, perdón, selecciono con Shift una matriz de 3 por 3. Fíjense, ahí se nos colgó. Ahora sí. Fíjense de que esta es encontrar, debemos encontrar primeramente la multiplicación de la transpuesta de X por X. ¿Y cuál es X? X vendría a ser este vector 10 por 3. Esto es X. Este es el vector de X. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer es seleccionar y con las flechitas, con el cursor, debo seleccionar una función que se llama mmult. ¿Qué hace la función mmult? Multiplicación de matrices. Este es el primer paso. Y aquí debo seleccionar a mi matriz X de variables exógenas, pero antes debo hacer una transpuesta. Transpuesta significa invertir las filas y las columnas. De forma fácil podemos utilizar una función que se llama transponer. Entonces ya nos va a hacer la transposición, nos va a calcular la matriz transpuesta. Y lo único que tengo que hacer es seleccionar mi matriz de 10 por 3 y por lo tanto esta matriz ya no va a ser de 10 por 3, sino va a ser una matriz de 3 por 10. Otra forma que ustedes tienen también es seleccionando acá igual y dan aceptar.
Y, perdón, al final tienen que poner, fíjense, ya hemos seleccionado nuestra primera matriz. Ahora debemos seleccionar nuestra segunda matriz, pero debo poner para poder separar correctamente, debo poner punto y coma. Ahora sí, voy a hacerlo aquí. Puedo seleccionar el vector de X. Entonces, seleccionando el vector de X es 10 por 3. 10 por 3. 10 por 3. Y finalmente, para que me salga la matriz, la multiplicación de matriz, debo presionar de forma conjunta Shift, Control, Enter. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es esta matriz. ¿Cuánto es la matriz transpuesta de X? Tiene una dimensión de 3 por 10. Y la matriz de X es de dimensión 10 por 3. Por lo tanto, ¿eso a qué es igual? Es igual, siempre los medios deben ser igual y la nueva matriz va a ser el resultado de los extremos. Es decir, una matriz cuadrada de 3 por 3. El siguiente paso que debo hacer es calcular. ¿Qué Sí. le salió los mismos resultados ahí en encontrar la matriz transpuesta? ¿Le salen los mismos resultados que la primera? ¿Perdón? Que si le tiene que salir los mismos resultados que dice ahí abajo de encontrar la matriz transpuesta. O sea, ambas partes tienen que ser igual, Sí, sí o tiene. sí. Claro, digamos que esto de acá, ¿usted se refiere? Sí, eso y junto a lo que está al lado. Sí, de hecho, lo que yo estoy haciendo aquí es la réplica de lo que está al lado. Es exactamente igual. Ya. ¿Ya? Bien, el siguiente paso que debemos hacer una vez que encontramos esta matriz es calcular su inversa. Para calcular la inversa, yo debo seleccionar la dimensión donde van a estar mis resultados. En este caso, la dimensión de mis resultados va a ser de 3 por 3, por lo tanto, selecciono todo el cuadrado 3 por 3, luego introduzco el igual y pongo una función que es fácil, que es m inversa. ¿Qué me calcula m inversa? Me calcula la matriz inversa me calcula la inversa de una matriz. Entonces, aquí yo selecciono mi matriz de 3 por 3. Igual, de forma conjunta, presiono Control Shift Enter y tengo el cálculo de mi matriz inversa. ¿Cómo puedo verificar de que mi matriz inversa está bien calculada? Fácilmente debo verificar la identidad, ¿no es cierto? La matriz de identidad, donde si yo multiplico la matriz original por su inversa, esto me debe dar una matriz identidad donde la diagonal principal es 1 y los elementos restantes son iguales a 0. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, pueden igual seleccionar un cuadrado de 3 por 3 y ahí van a poner la función mmult. Va a ser la primera matriz. La primera matriz va a ser la matriz original, 3 por 3. Luego voy a poner punto y coma. Voy a seleccionar la segunda matriz, que es la inversa. Para encontrar todos los valores de forma respectiva, debo presionar Control Shift Enter. ¿Qué es lo que verifico? Verifico que la multiplicación de la matriz original por su inversa es igual a la matriz identidad, por lo tanto, mi matriz está bien calculada. De igual forma, ahora debo encontrar el vector que es una multiplicación de matrices del tipo
de la transpuesta de X por Y. Si el vector de X es de 10 por 3, por lo tanto, la transpuesta va a ser de 3 por 10 en términos de dimensión. Y si digo de que el vector de observaciones endógenas es de dimensión 10 por 1, aquí debo verificar que los medios sean iguales, es decir, 10 y 10 son iguales, por lo tanto, la dimensión de la nueva matriz van a ser los extremos, 3 por 1. Entonces, aquí que voy a seleccionar 3 filas por una columna, y aquí voy a hacer una multiplicación de matrices. mmult, y de igual forma debo transponer el vector de X, que el vector de X original es de 10 por 3, ahora va a ser de 3 por 10, y eso lo multiplico por el otro, y ahora selecciono la segunda matriz, donde la segunda matriz va a ser el vector de observaciones en la variable endógena, que en este caso sería Y, que eso es igual a 10 por 1. Y para encontrar todos estos resultados, de forma conjunta, presiono Control Shift Enter. Control Shift Enter. Y tengo exactamente los mismos resultados que están al lado. ¿Cómo encontramos los parámetros del modelo? Multiplicando, este es el quinto paso, multiplicando la inversa por el vector, la multiplicación del vector transpuesta de X, Y. Entonces, ¿cuánto es la dimensión de la inversa? La dimensión de la inversa es de 3 por 3. Y la dimensión del otro vector transpuesta de X, Y es de tipo 3 por 1. Por lo tanto, la dimensión de esta matriz va a ser de tipo 3 por 1. ¿Y qué va a representar esto? Según las demostraciones, esto representa el vector de los parámetros estimados. Y por lo tanto, aquí debo hacer una multiplicación de matrices. Todo es multiplicación de matrices, donde tengo la inversa. Debo seleccionar la inversa. Como matriz 1. Ahí hay un error. Vamos a seleccionarlo de nuevo. La inversa. Luego debo seleccionar la matriz 2, que va a ser este vector. Para encontrar los parámetros estimados, de forma conjunta presiono, que será el paréntesis, de forma conjunta presiono Control Shift Enter. Y tengo los parámetros estimados. Representa este 496.84, representa el parámetro beta 1. Representa menos 0.6703, representa el parámetro beta 2. Representa 0.0115, representa el parámetro beta 3. Una vez que tenemos eso, encontramos la matriz de varianza covarianza. ¿Cómo calculamos la matriz de varianza covarianza? Debemos encontrar la varianza del modelo multiplicado por la matriz inversa.
Para ello debo calcular otras cosas. Debo calcular una vez que tengo los parámetros estimados, puedo calcular cuál es la y estimada. ¿Y cómo calculo esa y estimada? Aquí debo hacer una verificación. Mi vector de, a ver, vamos a ver. Aquí tengo mi vector de parámetros estimados que es de 3 por 1. Aquí hay diversas formas de calcularlo. Puedo hacerlo de forma matricial o también puedo hacerlo uno por uno. Les voy a mostrar los dos términos. Aquí tengo mi vector de x, que es 3 por 3. Perdón, es 3 por... No, es 10 por 3. Fíjense, este vector de x es 10 por 3. Y luego tengo mi vector de parámetros, que es de 3 por 1. Por lo tanto, la nueva dimensión de mis matrices va a ser igual a 10 por 1. Bien, entonces, ¿qué hago? Voy a borrar esto de acá. Y voy a seleccionar. Y aquí voy a hacer una multiplicación de matrices. mmul. ¿Cuál es la matriz 1? Es 10 por 3. Entonces corresponde a 10 por 3. ¿Y cuál es la segunda matriz? Es la matriz de dimensión 3 por 1, que corresponde a los parámetros estimados del modelo. Beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, una vez que tenemos eso, damos la instrucción Control Shift Enter y tengo el valor y estimado. Fíjense, este es el valor de y observado, lo que se observa en la variable dependiente y lo que pronostica el modelo. ¿Cuál es la diferencia entre lo observado y lo estimado para cada caso? La diferencia es el error. Entonces, cada error debo elevarlo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y, por lo tanto, aquí tengo haciendo una sumatoria de los errores al cuadrado. Tengo la llamada suma residual de cuadrados. Por otra parte, también puedo calcular la suma total de cuadrados. Va a ser la suma total de cuadrados. Es una desviación entre cada observación de la variable endógena menos la media de y elevada al cuadrado. Entonces, si yo hago esto, voy a tener una sumatoria total de cuadrados. ¿Y qué va a ser la varianza del modelo? La varianza del modelo va a ser la suma residual de cuadrados dividido entre el número de observaciones. ¿Cuánto es el número de observaciones? Es igual a 10. Y también el número de parámetros, en este caso es igual a 3, por lo tanto la varianza del modelo vendría a ser 0,65 y el error estándar del modelo es la raíz cuadrada de la varianza del modelo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la matriz de varianza-covarianza? Va a ser igual a multiplicar a la varianza del modelo multiplicado por cada elemento de la inversa. Y esto de acá puedo arrastrarlo hasta completar
perdón, aquí debo fijarlo. Aquí voy a fijarlo, voy a poner signo de dólar para que sea fijo, que es S72. Y ahora vamos a tener la matriz de varianza covarianza. De igual forma, tenemos los parámetros del modelo. Y a Dice, raíz, ¿podría repetir esa parte, porfa? ¿no? Esta parte de ¿Podría acá. repetir esa? Sí, sí, porfa. Ya. Una forma práctica de hacerlo también es poner acá en fórmulas, asignar nombre. Asignar nombre. Le vamos a asignar un nombre que le vamos a llamar varianza modelo. Y ¿qué va a ser igual la matriz de varianza covarianza? Aquí está la fórmula. Es igual a la varianza del modelo multiplicado por cada elemento, cada elemento de fila y columna de la matriz inversa. Entonces, simplemente arrastramos esto y tenemos lo que nos fijamos acá es la diagonal principal. La diagonal principal que es 0.22, este que es 0.02 y este que está muy cercano a 0. Si le damos más decimales va a tener algún número. ¿Ok? Entonces, lo que importa de esta matriz de varianza-covarianza, básicamente es la diagonal principal. Y por lo tanto, ¿cuáles son los errores estándar del modelo? De los parámetros del modelo, mejor dicho, es la raíz del elemento 1,1, que nos va a dar el error estándar del parámetro beta 1. Luego, la raíz del elemento 2,2 nos va a dar el error estándar del parámetro beta 2. Y finalmente, la raíz cuadrada del elemento 3,3 que nos va a dar el error estándar del parámetro beta 3. Y el estadístico T se construye, se construye calculando la razón entre el parámetro estimado y su error estándar. De igual forma, podemos obtener el valor crítico a través de calcular con la función distribución T inversa, con el nivel de significancia, en este caso el nivel de significancia que estamos tomando es el 5%, con grados de libertad menos K, donde T es el número de observaciones y K es el número de parámetros. Esta forma es bastante fácil de hacerlo porque no necesitamos las tablas estadísticas que nos han enseñado en nuestro curso de estadística, ¿no? Es decir, ustedes cuando vayan a la empresa no van a estar con sus tablas estadísticas, entonces con esta función y con el nivel de significancia pueden obtener los valores críticos. Y la otra alternativa de calcular el valor crítico también es calculando el valor de probabilidad. El valor de probabilidad es con la función t. Desde luego, todos los valores deben estar deben estar en valores absolutos. Y aquí debemos seleccionar si es una prueba de 2 colas o de una cola. Los grados de libertad siempre son de t menos k, donde t es el número de observaciones, 10, y k es el número de parámetros. Bien. ¿Qué nos refleja esto de acá? El valor de probabilidad nos refleja el nivel de significancia. Cuando la probabilidad es menor que el 5%, significa de que el parámetro es estadísticamente significativo. En este caso, por ejemplo, el primer parámetro es significativo al nivel del 1% de significancia estadística, es menor que el
que eso es equivalente al 99% de confianza. El segundo parámetro también tiene un nivel de significancia del 1%, que es equivalente al 99% de confianza. El tercer parámetro no es significativo ni al 1% ni al 5%, pero sí es significativo al 10%, lo cual significa de que es equivalente al 10% de significancia estadística o al nivel de confianza del 90%. Y de igual forma podemos calcular también parámetros estimados en umbral inferior y umbral superior, es decir, que el verdadero valor de beta 1 estaría en el intervalo entre 3.87 y 6.07. El verdadero valor del parámetro beta 2 sería negativo entre 1.01 negativo y menos 0.33. Y al 95% de confianza, el tercer valor estaría entre menos 0 y 0.02. También podemos calcular intervalos de confianza. ¿Cómo funcionan los intervalos de confianza? Simplemente es sumar o restar el error estándar multiplicado por su valor crítico. Esta es la forma como se calculan todos los estadísticos vinculados con los parámetros vinculados con el modelo de regresión. De igual forma, el R cuadrado podemos calcularlo restando 1 menos la sumatoria residual de cuadrados, dividido entre la sumatoria total de cuadrados. El coeficiente de correlación múltiple va a ser la raíz del coeficiente R cuadrado, también llamado coeficiente de determinación. Y de igual forma, utilizando la fórmula del R cuadrado ajustado, podemos también calcular este otro estadístico. Hay otro análisis que se llama análisis de varianza, en el cual tenemos grados de libertad. Los grados de libertad 2 equivalen al número de variables explicativas, el grado de libertad de los residuos, que es igual a T, al número de observaciones menos el número de parámetros, y de igual forma podemos calcular también, las fuentes de varianza. En este caso, la fuente de varianza total equivale a la suma total de cuadrados, la suma residual de cuadrados. La diferencia entre estos dos corresponde a la suma explicativa de cuadrados. La suma media de cuadrados es la división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. La suma de cuadrados debido a los residuos. De igual forma, dividimos la suma de cuadrados, suma residual de cuadrados entre los residuos. ¿Y qué es igual el estadístico F? El estadístico F es igual a la suma media de cuadrados debido a la regresión, dividido entre la suma media de cuadrados debido a los residuos. Bien. Si nosotros quisiéramos calcularlo esto de forma automática, ustedes tienen una opción, deben verificar que tengan la opción análisis de datos. Una forma de verificar que tengan análisis de datos es ir a archivo, opciones avanzadas. Deben verificar de que, en complementos, deben verificar que en complementos tengan, vamos a ver, deben verificar que en complementos tengan la opción de análisis de datos. Y una vez que si verifican que tienen la opción de análisis de datos, ya pueden hacer la regresión. Aquí vamos a esperar un momentito.
Verificamos nuevamente en complementos. En complementos debemos verificar en herramientas para análisis. Acá, en herramientas para análisis. Dan aceptar. Perdón. Nuevamente nos vamos a opciones. En opciones, en complemento, herramientas para análisis. Y deben verificar de que esté seleccionado la opción de herramienta para análisis. De esa forma, si no está seleccionado, no le va a aparecer la opción de análisis de datos. Ustedes deben verificar que tengan herramienta para análisis, y una vez que tenemos eso, ya nos vamos a análisis de datos. Y en análisis de datos debemos verificar la opción donde diga regresión. Y en regresión simplemente lo que hago es seleccionar mi rango Y de entrada, que corresponde a todas las observaciones de la variable endógena, y mi rango X de entrada. Ahora, aquí en el rango de X de entrada no voy a seleccionar X1, simplemente voy a seleccionar X2 y voy a seleccionar X3. Y puedo mencionar nivel de confianza del 95%. Y también puedo seleccionar dónde quiero que salgan los resultados, y que salga en una hoja nueva o que salga en una determinada celda. Por ejemplo, voy a elegir acá al final. Al final. Y damos la opción de aceptar. Y ahí salen todos los resultados, ¿no? Salen los resultados, salen los coeficientes de regresión, el error estándar, el estadístico T y la probabilidad, que exactamente equivalen a los mismos valores que hemos estimado. Y ahí podemos verificar de que nuestros cálculos son correctos. Entonces tenemos nuestras estadísticas de la regresión, el análisis de varianza y de igual forma tienen también los parámetros del modelo. Perfecto. Bien, por cuestiones de tiempo vamos a quedar acá. Tengo otro compromiso y nos vemos el día viernes. El día viernes tenemos el control. Esto es todo. Les pido que puedan tratar de reproducir estos datos y principalmente la parte matricial es muy importante, ¿no? Para que ustedes sepan qué viene primero, qué viene después. Y también les invito a que miren los videos que nos ha colaborado Roger Miranda todo esto se puede hacer en R, todo se puede hacer. Sin embargo, a mí me interesa de que ustedes lo vean en Excel para que aquí sepan de dónde vienen los cálculos y de todas maneras sepan qué viene primero y qué viene después. Perfecto, entonces vamos a quedar acá y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias y hasta luego.